y vestían lutos y estaban preocupados, Jesús mismo se acercó y se puso a caminar con ellos. Jesús, estamos hablando de Jesús ya con un cuerpo resucitado. Las únicas marcas, dice las Escrituras, señales de que él era el mismo Cristo que había ascendido a la cruz, estaban en sus muñecas, pero todo su cuerpo ahora estaba nuevo, glorificado de algún modo, y se acerca a ellos, se les une al camino como un transeúnte más, pero dice que los ojos de ellos estaban velados, no se dieron cuenta que era Jesús el que caminaba al lado. Y ellos empezaron a hablar con este hombre, que no sabían, insisto, que era el Señor, y hablaban de Moisés, de los profetas, y les hablaba de las Escrituras. Eso dice San Lucas capítulo 24, el versículo 13. Quiero que me presten mucha atención porque a partir de este incidente, camino a Emaús, es que se abre una revelación o una temporada nueva para nosotros. En primer lugar, dice que el Señor le abre los ojos a los muchachos. Después de estar hablando con ellos, y que la Biblia narra que no lo reconocieron, Jesús le abre los ojos, dice, le fueron abiertos los ojos, dice el versículo 31, y le reconocieron. No podemos creer que eres Jesús. Pero en ese momento él desapareció, Jesús desapareció, pero les abrió los ojos antes. Luego dice la Escritura algo que no es menor. Dice, y se dijeron el uno al otro, pero claro, tenía que ser Jesús. ¿O acaso no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las Escrituras? Así que primero les abrió los ojos y después les abrió las Escrituras. Pero después hay un versículo que se pasa por alto, en el versículo 45, dice, y entonces les abrió la mente para que comprendiesen las Escrituras. Entonces yo noto que es arbitrario la forma en que se van abriendo las distintas cosas. Primero, Dios les abre los ojos. Reconocen que es Jesús. Después les abre las Escrituras, pero finalmente les abre la mente para que comprendiesen las Escrituras. Por eso a ellos les sorprendió que por primera vez estaban hablando con alguien que se presumía posiblemente un rabino, y sin embargo ahora les ardía el corazón al hablar de la Biblia. Hace poco que estuvimos en Israel, pudimos notar con el contingente que fuimos cuánta gente conoce la Torá, conoce la Biblia de memoria, el Pentateuco, y muchachitos de 13, 14, 15 años vestidos con toda la indumentaria judía, leyendo contra la pared así las Escrituras, pero uno puede darse cuenta que están leyendo de una forma mecánica, de una forma donde no les está ardiendo el corazón. Es diferente cuando uno lee a través del Espíritu Santo, cuando las letras de pronto cobran sentido y dice, ¡wow! Yo no lo había visto de esta manera. Esto es una forma increíble cuando el Espíritu Santo lee la Biblia a través tuyo, cuando te revela un versículo que de pronto salta a la vista. Y esto es lo que le ocurre a estos hombres que posiblemente saben mucho de las Escrituras, pero no se dan cuenta, número uno, que Jesús camina con ellos. Eso es lo peor que nos puede pasar. Caminar al lado de Jesús y que lo sagrado se vuelva tan común, que el tedio supere lo milagroso, que de pronto la mucha familiaridad nos genere subestimación y damos por sentado la presencia de Dios. ¿Estoy siendo claro lo que digo, sí o no? Cuando Dios abre la mente y se ensanchan las estacas de tu mente, empiezas a comprender cosas que otros no comprenden. De otro modo te cierras, tú puedes conocer a Cristo, saber mucho de la Biblia y estar cerrado a lo nuevo de Dios. Cada vez que yo digo viene algo nuevo de Dios, siempre noto en alguno de los públicos donde me toca por providencia divina ir, notar como cierta resistencia, porque siempre como que lo nuevo genera cambios y los cambios amenazan la tradición. Los cambios no le gustan a todo el mundo. Hay de la gente que le gusta estar como está. Y es preferible, como decía mi vieja, malo conocido que bueno por conocer. Y hay gente que se conforma con lo que tiene por no atreverse a un paso nuevo. Y en ese paso nuevo generalmente hay cosas mucho mejores que no conocemos. Pero decimos, bueno, esto es lo que tengo. Y cuando se cierra la mente ocurre algo que yo quiero que me prestes mucha atención, porque esto es determinante para comprender lo que hoy Dios nos va a decir. O lo que te va a decir o lo que te quiere decir. El Señor dice en determinada ocasión que nadie echa vino nuevo en recipientes viejos, en odres, en botellas viejas, porque los odres, cuando el vino es nuevo, se revienta y el vino se derrama y los odres se pierden.
Entonces siempre se echa vino sobre odres nuevos para que ambos se conserven. O sea que el cuero de esos odres donde se ponía el vino tiene que estar curado. Lo que se dice en la jerga de los enólogos, tiene que estar de manera tal que cuando el vino entre no rompa ese cuero si ese cuero está viejo. Ahora yo siempre, cuando era más jovencito, yo recuerdo que solía decir: hermano, viene una unción nueva y los que no quieran, la unción les va a reventar la cabeza igual, porque la Biblia dice que el vino entra y le revienta la cabeza. No, lo que el Señor está haciendo aquí en esta declaración es casi una protección paternal. Él dice: yo estoy cuidando los odres viejos también. No solo el vino nuevo, porque el vino nuevo se derrama y de donde viene ese vino, de las bodegas de vino, hay más vino. Porque algunos podrían interpretar este episodio como que Jesús está cuidando el vino, regateando el vino. Nadie echa vino nuevo en odres viejos. Se los voy a poner así. Nadie pone una revelación nueva en mentes viejas, porque la mente vieja no lo resiste, se rompe y la revelación se echa a perder. Entonces, ¿qué hace Dios? Cuando ve que tu mente está cerrada, cuando ve que nuestra mente está cerrada, nos cuida el odre. No nos da esa revelación porque no estamos preparados para recibirla. Ahora, ¿por qué el odre viejo tiene que ser reemplazado por uno nuevo? Porque la palabra de Dios está viva. Y esto quiero que me presten atención para que no salga fuera de contexto, porque si sale fuera de contexto, alguien puede decir, entonces Dios es cambiante. No, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero el vino nuevo significa que con el Señor vivimos un constante cambio todo el tiempo. Es muy importante entender esto. La palabra de Dios está viva y eso hace que la iglesia viva diferentes temporadas. Lo peor que te puede pasar como líder es no interpretar la temporada que estás viviendo. Como empresario, como hombre de negocio, como mujer de la casa, como sacerdote del hogar, lo que sea, no interpretar las temporadas. Las temporadas van cambiando. Las temporadas van cambiando significa de que la palabra de Dios está viva. Dios no cambia, pero la palabra de Dios está viva. Miren, un día Isaías le dice a Ezequías, miren qué linda profecía: pon tu casa en orden porque te vas a mirar cómo crecen las papas de abajo. Dice la versión Dante habla hoy. Reina Valera dice: porque morirás y no vivirás. ¿Se entendió la metáfora? Mi mamá decía: está mirando crecer las papas de abajo, significa que estás abajo, ¿no? Entonces Ezequías recibe una palabra de Dios, no se lo está diciendo Satanás. Dios le dice: te vas a morir, así que prepara las cosas porque te vas. Y Ezequías vuelve su rostro hacia la pared. Dice: Señor, te ruego que te acuerdes cómo yo anduve en verdad, con corazón entero, lo que he hecho, y lloró amargamente. Y entonces, mientras que el profeta está saliendo del palacio, Dios le dice a Isaías: vuélvete, pegale la vuelta y dale una contraorden. Vuelve y le dice, todavía no había salido del palacio, vuelve y le dice: así dice el Señor, acaba de escuchar tu oración, he visto tus lágrimas y añadiré 15 años más a tu vida. Quien mira esto dice: pero ¿qué le pasa a Dios? Tiene un desfasaje hormonal que cambió de opinión. Yo creo que Dios no cambia, pero su palabra está viva. ¿Me están siguiendo, sí o no? Y si la palabra de Dios está viva, significa de que nuevas son las misericordias hoy y mañana van a haber otras cosas diferentes, nuevas. Y Dios tiene que abrirte la mente para lo que va a venir mañana. ¿Me siguen hasta ahí? Esta es una iglesia que te va a abrir la mente, porque hemos pedido al Espíritu Santo que nos abra la mente. Y si alguno viene con la mente cerrada, tarde o temprano, Dios lo va a cuidar. No es que aquí el vino nuevo le va a romper el odre. Dios lo va a cuidar y hay revelaciones que nunca va a entender. Hay gente que se va a ir a la tumba no entendiendo hacia dónde iba su pastor. Pero qué quería hacer y por qué dijo tal cosa. Y no tienen la revelación. Dios dice: no, es que no lo vas a entender nunca. Mi pastor íntegro, un hombre alemán, uno de mis pastores, que siempre les cuento tocaba el acordeón, y un hombre íntegro, santo, puro, él murió diciendo que la batería era el instrumento que se tocaba en el infierno. Y el hombre, así. Yo tengo mi hermano mayor. Mi hermano mayor tiene 60 y tantos años y él me dice: yo te quiero como hermano, pero como ministro somos diametralmente opuestos. Y me lo dice así, de opuesto, como diciendo: estoy en el cielo y vos estás allá, quemándote así la colita en el infierno, ya. Y
Como hermano nos llevo bien, pero como ministro, no, me dice, porque yo no estoy de acuerdo eso de bailar así. ¿Qué es eso en el púlpito? Y a mí se me mueve solo la candela. Pero porque, ¿saben por qué? Porque Dios usa lo que somos. Aún Saulo de Tarso nunca cambió su carácter, cambió su motivación. Saulo de Tarso se transformó en el Pablo porque no era un pusilánime. Así como tenía pasión por perseguir a los cristianos, tuvo pasión por escribir los fundamentos de la doctrina cristiana que hasta el día de hoy son nuestros pilares. Dios no nos pone pausa a la capacidad, al cerebro, y es como que nos dicen, ahora eres cristiano, deja tu cerebro en la piscina bautismal. Porque hay gente que se levanta así y dice, y el cerebro, no, déjelo, ya no lo voy a usar. Ahora voy a repetir lo que diga el pastor. ¡No! Tienes que usarlo. Porque Dios te da la capacidad para crear. Dios abre tu mente y dice, yo quiero que crees. Hay algo que no me deja dormir. Y como dije hoy, son las cientos de maneras y formas y métodos que deben existir para llegar a los inconversos con el mensaje de Cristo y que no estamos utilizando por miedo al status quo o por miedo a que nos critiquen o miedo a que el establishment no nos acepte. Y de pronto decimos, esta es la último grito de la moda. Y no, Dios va cambiando todos los días. Yo no puedo andar amando el modelo, porque los modelos en una iglesia, quiero que entendamos esto. Yo se lo dije alguna vez al liderazgo. ¿Qué es un modelo? La implantación de una técnica para alcanzar la visión. Pero el modelo sirve a la visión, no al revés. Cuando la visión sirve al modelo, entonces ahí ponemos el carro delante del caballo. Se los voy a poner así. Yo puedo decir, bueno, nuestra visión es salvar almas. ¿Cuál es el modelo? No sé, la célula, el evangelismo, los conciertos. Ese es el modelo. El día que adoramos el modelo y decimos, este es el modelo de Dios, si no hay otro, ese día, por más modernos que seamos, vamos a ser unos necios defendiendo lo mismo que mi pastor cuando decía la batería es del demonio. ¿Soy claro lo que trato de decir o no? No podemos defender el modelo. Yo tengo una conferencia que llevo por el mundo que se llama Corazón Abierto. Y yo abro el corazón respecto a esto y digo que las iglesias, los pastores, somos muy propensos a amar una forma de hacer las cosas. Y a veces buscamos versículos bíblicos que nos apoyen eso que nosotros amamos. Este pastor que yo tuve decía, guardaos de la levadura de los fariseos. Entonces cuando alguien decía, pastor, yo quiero estudiar modelaje o diseño de moda, guardaos, eso es fariseísmo. Pastor, quiero ser locutor de radio. No. Después un día Dios nos regala un montón de radio cristiana y nadie de nosotros sabíamos hablar detrás de un micrófono. Nos comíamos las S, nos trabábamos, empezamos a hablar en lenguas en las comunicaciones porque nadie nos preparó, porque todo era la levadura de los fariseos. Pero el mismo Señor dijo, ¿quiénes son ustedes? Ustedes son la levadura que permea la sociedad, que se mete en medio de la masa y la permea, la leuda desde adentro, como Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego en Babilonia. Desde dentro el Señor estaba tomando cautivo Babilonia, no al revés. ¿Me están siguiendo o no? Dios metió 4 topos para que de dentro tomaran la ciudad. Entonces cuando uno no tiene la revelación completa, uno defiende a capa y espada una parte de la verdad. Y entonces en vez de ser un misionero, nos transformamos en colonizadores. El misionero es el que llega, aprende la cultura, se interna en la cultura, aprende la letra de los caldeos, aprende la moda de Babilonia, no anda vistiéndose raro para que todo el mundo diga, mira, ahí va un creyente, aleluya, ahí va un creyente, porque yo quiero hacer diferencia, ¿no? Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego no demostraron la diferencia en la ropa, necesariamente. No demostraron la diferencia en la lengua, porque dice que aprendieron la lengua, estaban estudiando los libros del momento. Eran becados por Babilonia para aprender la cultura. La diferencia la marcaron cuando no se postraron, en el caso de los 3 muchachos, ante un dios pagano, o cuando no se quiso contaminar con la dieta del rey sacrificada a los ídolos. ¿Qué termina diciendo el rey de Babilonia? No hay otro como el Dios de Daniel. Ellos tienen al Dios verdadero. Desde dentro de la cultura marcan una diferencia. ¿Me están siguiendo? Ahora, el misionero aprende la cultura, se interna. Y la iglesia no interpreta lo que es misionar en el mundo. Cree que misionero es ir a Uganda, es ir a India. Pero ¿cómo misionas
en tu empresa, en tu compañía, en tu colegio, en tu universidad, ¿misionas o colonizas? Llegas a la universidad y dices, yo no comparto nada con ustedes, inmundos. Eso es colonizar. Lo más probable es que te hagan un costado. O tratas de ser una oveja disfrazada de lobo, porque dice el Señor, yo los envío como oveja en medio de lobo, para que los lobos no te maten, a veces tienen que creerte que eres un lobo. Y eso no significa que vas a pecar. Eso no significa que vas a condonar el pecado, que vas a hacer componendas con lo que ellos hacen. Significa que de pronto te metes en la sociedad como Daniel, marcando tus diferencias, no poniendo a prueba tus convicciones, no negociando lo que crees, pero marcando la diferencia desde dentro de la sociedad, ensuciándote las manos con las almas de los hombres. Si no te metes en el basural, nunca podrás cambiar una sociedad. Vamos a ser críticos toda la vida. Y a la sociedad no se la critica, se la cambia cuando eres la iglesia de Jesucristo. Se la transforma, no se la critica, se la transforma. ¿Cuántos dicen amén? La televisión es basura, ¿qué haces para cambiarla? La política es politiquería y mafia, ¿qué haces para cambiarla? Te estás preparando, estás estudiando, porque la Biblia toda es política. El libro de los Reyes, Primera y Segunda de Reyes, es todo política. Es profeta al lado de un político, al lado de un rey de la época, de una monarquía. Entonces abdicamos nuestra responsabilidad, perdimos las artes, perdimos las comunicaciones, perdimos la política, perdimos la educación. ¿Por qué? Porque no hemos entendido de que somos agentes de cambio para estar metidos allí dentro donde tiene que ocurrir el cambio. Entonces en la vida somos así, nos aferramos a un modelo. Decimos, voy a criar a mis hijos como yo sé que se deben criar los hijos, y a lo mejor no sabes, a lo mejor tienes que aprender. A lo mejor no sabes ser pastor, a lo mejor no sabes ser líder, a lo mejor estás en proceso de aprendizaje. Y cuando uno se cierra, que lo sabe todo, ya no escucha más a nadie, no admira más a nadie, ahí es cuando nos hacemos sabios en nuestra propia opinión y nos transformamos en necios. Y podemos ser muy intelectuales, pero necios. La inteligencia no tiene nada que ver con la sabiduría. La inteligencia se adquiere horizontalmente y la sabiduría es vertical, viene de Dios. Entonces yo digo siempre, hay ocasiones en que podemos ser necios porque nos aferramos a un modelo y todas las cosas nuevas tienen fecha de expiración. Aún lo que ayer nos pareció nuevo cambia y somos resistentes a los cambios y pensamos, no, esto lo tiene que hacer la próxima generación, y por eso perdemos la juventud a veces. Mis hijos me dicen, papi, esa música, suben a mi auto y dicen, esta música que escuchaba. Digo, ¿qué está mal, Camilo Sesto? Qué poco romántica vino esta generación, vino el lote fallado. Vienen sin cero romanticismo y puso así histérico. Yo quería llegar, digo, tu abuela, Yo no sé si ustedes recuerdan algún mueble viejo que estaba en la casa de tus padres y que cuando alguien se animó a poner ese mueble en la vereda, dijiste, ¿cómo este mueble pudo estar en una casa? Cuando lo ves afuera a la luz del sol y dices, vamos a dejarlo que alguien se lo lleve, y pasa una semana y te dejan dinero arriba, no se lo llevan. Tú dices, ¿cómo pudimos conservar eso? Mi papá tenía uno de esos, un sillón de eso, que habían comprado para resolver un problema. A mamá le dolía mucho la espalda de planchar, en el tiempo que las mujeres planchaban. Después le cuento lo que es una plancha, no nos da el tiempo ahora. Le compraron un sillón a mamá para que se sentara por los riñones. Y lo que fue una solución allá en el año 77, si no me equivoco, 78. Lo que fue una solución a un problema se transformó en una mascota, el sillón. Porque ese sillón sobraba en todas partes, molestaba las piernas, nos llevamos por ahí, un sillón así. La vieja ya no lo usaba, pero era la mascota porque se fue llenando de manchas, de recuerdos. Esa mancha ahí murió de un derrame cerebral tu abuela. Y un día el sillón estuvo más asociado a los recuerdos que a la utilidad. Lleva esto a la dinámica de la iglesia y a la dinámica de tu vida y es devastador. El sillón te lo aguantas, si quieres, pero lo llevas a la dinámica de la vida y es devastador, es patético. Porque hay un montón de hijos que no quieren sentarse en ese sillón.
Y nosotros no entendemos cómo nuestros hijos no valoran las manchas de ese sillón. Y no. Hay hijos nuestros que dicen, a mí ese himno no me significa nada. Está bien, cantaron el Monte Calvario, a mí me aburrió. ¿Cómo el Monte Calvario te va a aburrir? Y es que las generaciones van cambiando. Y si uno no entiende eso, lo peor no es envejecer, sino que envejezca nuestra mente, envejezca nuestro corazón, se nos marchite el alma. La palabra de Dios está viva. Dios no envejece. Nosotros eventualmente vamos cada día desde que nacemos hasta que morimos, vamos acercándonos a la tumba. Pero el Señor sigue estando vivo. Él está vivo desde que antes de los tiempos, va a estar vivo siempre. Él es un Dios joven, innovador. ¿Cuántos reciben esta palabra? Díganme amén. ¡Aleluya! Y voy a terminar con esto. ¿Me aguantan un minuto más, sí o no? Si el Señor nos abre la mente y nos muestra las cosas que tiene, no hay límite para hacer lo que te venga en la mano para hacer. En los últimos 3 minutos le cuento rápido. Saúl es un hombre que la Biblia, la primera vez que aparece casi en las Escrituras, no está reinando, no está batallando, no está matando gigantes. ¿Sabe qué está haciendo? Buscando burras. No buscando a la hija de nadie, buscando burras. Saúl era joven y apuesto. Entre los hijos de Israel no había otro más gallardo que él. ¡Ah! De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Y se habían perdido unas burras del padre de Saúl. Entonces le dijo a Saúl, su hijo, toma unos criados y ve a buscarme las asnas. Así es como aparece estelarmente en la cinematografía de la Biblia Saúl. Un hombre buscando burras. No sé cómo se llama una burra. No sé. Nunca busqué burras. Si alguien buscó burra, que Dios te ayude. Así aparece. Ni sabe que va a ser parte de la historia. Él está buscando burra. Ojos cerrados, mente cerrada, escritura cerrada, buscando burra. ¿A dónde están las burras? A ver, ¿no vio unas burras por acá? Preguntando. De pronto viene su criado y le dice, he aquí un varón de Dios. Mire lo que Dios usa. Y con esto voy a culminar. Que es hombre insigne, no se equivoca, infalible. Todo lo que dice acontece sin falta. Vamos y que nos diga dónde está la burra. Miren por lo que van a consultar al profeta Samuel, porque de él están hablando. Hay un profeta que nos puede decir dónde están las burras. Imagínense un profeta, dinos, ¿de qué se trata la vida? La vida es algo más que vivir, como los lirios del campo. Viene, las burras, quiero saber, ¿dónde están? Fíjate qué necio. Pero bueno, van a ver al varón insigne para que le diga dónde están las burras. Saúl no sabe cómo luce un profeta, no sabe cómo es un profeta, no sabe cómo hablar con un profeta. En la vida habló con uno, pero se acerca Saúl a Samuel, porque el criado se lo recomienda. Dice, mire, me dieron una tarjeta personal suya que dice, varón insigne. Te ruego que me enseñes dónde está el vidente que encuentra burras. El vidente, dice él. Y Samuel dice, yo no soy vidente, hombre. Sube delante de mí al lugar alto, come conmigo, y después a la mañana te voy a decir lo que está en tu corazón. Lo que hay en tu corazón. Saúl respondió y dijo, pero si yo soy hijo de Benjamín, de la tribu más pequeña de Israel, y mi familia es la más pequeña de toda la familia de la tribu de Benjamín. Dígame si no es un hispano promedio hablando. Pero si yo vengo de Mazatlán, de Sinaloa, vengo de El Salvador, de vender pupusa, de Buenos Aires. ¿Y qué le dice Samuel a Saúl? Dios te va a revelar lo que hay en tu corazón. O sea, cuando Dios te abre los ojos, te revela la visión de Dios que siempre estuvo acá, desde el vientre de tu madre. No es que Dios, me dio un don ahora soy ungido. No, Dios va a revelar lo que hay en tu corazón. Aunque ahora te sientas el más pequeño de las más pequeñas, de las tribus más pequeñas de Israel, Dios cuando te revele lo que hay en ti, va a revelar grandeza, real sacerdocio, linaje escogido. Dios va a revelar lo que hay aquí, la materia prima, la matrix. ¡Aleluya! Así que le abre los ojos y le revela lo que hay en el corazón y lo unge. Y le dice, por las burras no te preocupes, ¿por qué te sigue? Y las burras ya las encontró tu padre. Y le da instrucción.